Una vez una delegación de diputados alemanes había venido de visita a Buenos Aires poco después de la crisis de 2001-2002 y el Fondo Monetario le acababa de condonar la deuda a un grupo de países muy pobres que estaban muy endeudados. Yo empezaba a laburar hacía poco, era bastante novato, y les pregunté por qué no le condonaban la deuda también a la Argentina. Les dije que Argentina también era un país pobre. Y su respuesta me sorprendió muchísimo. Me miró el alemán, creo que era de la democracia cristiana, o sea, un conservador, me miró y me dijo, Argentina no es pobre, tiene gente como usted, profesional, con estudios. Yo lo miré porque pensé que me estaba cargando, que era alguna clase de chiste, pero no, el tipo me explicó que los países a los que les habían condonado deudas eran países como Etiopía, Honduras, Zambia, Haití, y que la mayor diferencia entre esos países y la Argentina no era su PBI per cápita o el nivel de su industria, sino la formación y la educación de su gente. Lo que algunos llaman capital humano, que a mí me parece un concepto horrible, pero que grafica bastante bien el punto al que quiero ir. Mucho después de eso, un economista del Fondo Monetario me contó que cuando negociaba con países como esos, a veces los funcionarios de esos países ni siquiera habían estudiado una carrera de grado, porque en todo el país no había profesionales de la economía ni de la diplomacia, no había ni contadores ni de administración, así que lógicamente el gobierno tampoco los tenía. Y digo esto a propósito de varias cosas que se están discutiendo ahora. A propósito de la nueva encerrona que tenemos con el Fondo Monetario, pero también a propósito del viaje del presidente, del viaje de Alberto Fernández a China y a Rusia. Porque ayer Alberto Fernández dijo que Argentina tiene que reducir su dependencia de Estados Unidos. Lo dijo en Moscú, ¿no? Y esta mañana aterrizó en Beijing para la inauguración de unos Juegos Olímpicos de Invierno que Washington le está boicoteando a China como parte de su nueva guerra fría contra la potencia que amenaza su hegemonía. Y las dos cosas, los dos gestos, tanto decir esto de Estados Unidos, de la dependencia, como la llegada a China, escandalizaron a la oposición de derecha. Ayer varios macristas decían que así Estados Unidos nos va a castigar, que no nos va a ayudar con el Fondo Monetario y cosas así. Y ahí uno se pone a pensar qué conviene, ¿no? ¿Qué conviene? Porque no es cuestión tampoco de ser un matón, un bully en el mundo. ¿Qué les conviene a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a hacer para que tengan mejores laburos, para que se queden acá, en Argentina, y para que vivan lo mejor posible acá? Bueno, hay un libro de Carlos Escudé, que se llama El realismo periférico, que dice que a países como el nuestro les conviene no pelearse, llevarse bien con las potencias, acatar sus normas, olvidarse del nacionalismo y aprovechar las migas que se les caen a los gigantes. Escudé fue el asesor estrella de Guido Di Tella con las relaciones carnales de Menem con China, recordarán. Y después, curiosamente, celebró la política exterior del kirchnerismo, porque decía que más allá del relato, se mantenían las líneas de su gestión. Yo la verdad no estoy de acuerdo con el enfoque de Escudé. Escudé, recuerdan, era el hombre de la barba roja, esa como bicorne, que se murió ahora en la pandemia, pobre. Yo no estoy de acuerdo con su enfoque, pero me parecía un intelectual muy valioso, interesante. Y creo que tiene un punto en lo que dice en su libro, el realismo periférico. Él dice, China le va a ganar en algún momento a Estados Unidos en todos los planos, pero no sabemos bien cuándo. Y a ver, vaya si nos tenemos que relacionar con China. China compra lo que nosotros vendemos y vende de todo. Invierte fuerte en otros países y donde la dejan se instala. Pero ojo, se instala hasta con obreros chinos para operar puertos, puentes, trenes, fábricas, lo que sea. O sea que tampoco regala nada. Como nunca tampoco regaló nada a Estados Unidos. Entonces, ¿está mal que Alberto se saque fotos con Putin o con Xi Jinping? ¿Estuvo mal que se saque antes fotos con Biden? No, para nada. Son potencias con las que hay que llevarse bien, como decía Escudé. Lo que hace falta para encontrar nuestro lugar en el mundo es pensar qué hacemos nosotros. Si vamos a seguir pensándonos solamente como el granero del mundo, que seguimos siendo, lamentablemente, o el supermercado del mundo, como nos vendieron hace poco, que es más o menos lo mismo, dicho más cool, pero es más o menos lo mismo, o si vamos a empezar a aprovechar esa riqueza que aquella vez me piropearon los alemanes. Esa riqueza que hace que Argentina sea un país rico. Esa que está acá, en la cabeza de todos nosotros. La de nuestros científicos, nuestros técnicos, nuestros biólogos, ingenieros, operarios, diseñadores, médicos, programadores, operadores de lo que sea. Todo lo que tiene este país.
La potencia de nuestra universidad pública, nuestra educación de calidad, incluso aunque se estén choteciendo de modo acelerado y preocupante, sigue siendo mucho mejor nuestra educación que la de Chile, por ejemplo, que siguen garpando un montón para ir a la universidad como hacen los yanquis. Lamentablemente, nuestra dirigencia política a veces actúa como si fuéramos un país pobre y aparece mendicante, arrodillada, o sea, sonriéndole al poder internacional, como si no nos quedara otra que sonreír y que ser corteses para que nos tiren una migaja, como se pensaba en las relaciones carnales. Otras veces se muestra desafiante como si fuéramos unos bananas bárbaros. Para mí, en esto, ni lo uno ni lo otro. Fotos con todos y con todas, pero que no crean que estamos solamente para vender soja y pagar deuda. Como dije 1000 veces, no somos un país de mierda. Encontremos nuestro lugar en el mundo.